Se abre expediente, paciente 0941, nombre Jonathan Crane, mejor conocido como Scarecrow. Alguna vez fue un destacado psicólogo especializado en el estudio del miedo, que haría que su creciente obsesión por esta emoción lo llevara al extremo, transformándose en un signo de terror, en el espantapájaros. Él es uno de los muchos criminales que plaga la ciudad de Gotham, uno cuyo modus operandi es utilizar una toxina que materializa los peores miedos de sus víctimas. Mientras sus presas se retuercen en medio del terror, él solo puede experimentar un éxtasis al ser testigo de cómo son dominados por sus más grandes miedos. Su único propósito es utilizar sus retorcidos experimentos para conocer las fobias más grandes de un hombre. Él no comete sus crímenes solo por dinero o venganza. Él lo hace para aterrar a sus víctimas, para disfrutar de su miedo, para que encuentre la verdad que lo hace sonreír, que el miedo es la única emoción real. Pero para entender la mente de este hombre, debemos conocer primero su origen. Jonathan Crane nació por fuera del matrimonio. Su sola existencia fue considerada un pecado. Su padre lo abandonó, su madre lo rechazó y finalmente quedó al cuidado de su abuela, una mujer devota pero cruel. En lugar de amor, le ofreció penitencia, lo atormentaba físicamente y psicológicamente, convencida que debía pagar por los pecados de sus padres. En una de sus más perversas lecciones, lo encerraba en la capilla familiar, obligándolo a usar un traje contaminado con químicos que atraerían aves agresivas. Los cuervos lo atacarían sin piedad, y allí el miedo se volvió en su primera realidad. El miedo siempre acompañó a Crane. Delgado, retraído, diferente, era el blanco perfecto de la escuela. Lo golpeaban, lo humillaban y por su apariencia le darían el apodo que jamás lo abandonaría: Scarecrow. Cada insulto, cada abuso sembró dentro de él un rencor creciente. Cansado de ser dominado por sus miedos, de ser intimidado, juraría que conquistaría a cada uno de ellos. Y cuando lo logró, los convirtió en su instrumento, en su arma. Una noche, cansado de ser la víctima, Crane se vistió como aquello que lo había definido, un espantapájaros, y aterrorizaría a sus agresores hasta llevarlos a la muerte. Aquel instante marcaría su destino. Aprendería que el miedo incluso sometería a los más fuertes. El miedo le daría poder. Años después, ese frágil joven se transformaría en el Dr. Jonathan Crane, un psicólogo brillante con una obsesión enfermiza por el miedo. Sus experimentos y lecciones cada vez serían más extremos y le costarían su expulsión de la academia, revivando toda la rabia acumulada desde la infancia. Ese sería el último paso que necesitaba para transformarse en aquello que siempre estuvo destinado. El hombre que Gotham jamás olvidaría, el que temería: Scarecrow. Mi estudio de Jonathan Crane me lleva a concluir que este padece de un trastorno de personalidad antisocial, un trastorno caracterizado por la violación de normas sociales, conductas ilegales, la falta de empatía y remordimiento y la agresividad e impulsividad. La génesis del trastorno antisocial se encuentra en los traumas de la niñez, en particular en el maltrato, y Crane experimentó una variedad de ellos, desde el rechazo materno, la pérdida de sus padres, hasta el abuso físico y la estricta disciplina de su abuela. De hecho, esta figura punitiva y aterradora de su abuela y la violencia experimentada por parte de sus compañeros de escuela resultaría que su moralidad se viera severamente alterada. Le impediría crear una conciencia basada en la empatía y el amor, creando una basada en la agresión y el miedo. En lugar de sentir culpa y empatía por otros al violar las restricciones morales, su conciencia premiaría la crueldad y el poder a través del miedo. Un sistema de valores que solo entendería el poder ejercido a través de la agresión. Él esconde su sadismo detrás de una curiosidad científica, justificando todos sus atroces actos y crímenes al verlos como un simple experimento. Pero en realidad, él no siente culpa por sus actos, por lo que le hace a sus víctimas. Al contrario, él experimenta placer de dominar a otros, de destruirlos y torturarlos con su miedo.
Crane era un pequeño horrorizado atrapado en un entorno lleno de abuso, humillación y tortura. Él se encontraba indefenso, él era la víctima, al cual todos podían lastimar, hasta que se cansó de serlo, de permitir que otros pasaran por encima de él. Decidió tomar el control de sus miedos, conquistarlos y convertirse en el ser que infundiría terror en los demás, en lugar de ser el que lo experimentara, transformándose así en el espantapájaros. Su vida se encontró gobernada por el miedo y por ello se obsesionó con ello. Él se convierte en el miedo para controlarlo, adopta la figura que lo oprimía para no sentirse impotente ante ella. Él revierte los roles. Al convertirse en la fuente del miedo, evita ser su víctima, deja de ser la presa para convertirse en el depredador. Si la intimida y aterra a los demás, se torna superior a ellos, más poderoso, y de esta forma deja de sentirse como el débil e indefenso pequeño que alguna vez fue. El miedo se convirtió en su fuente de poder, lo que lo hace sentir invulnerable. No es casualidad que sus primeras víctimas fueran sus acosadores cuando era pequeño. No es solo una simple venganza, él está reiterando que ahora es superior a ellos. Él disfruta sentir de este poder, por ello toma un gozo excesivo al escuchar los gritos de sus víctimas y aterrarlos hasta su muerte. Pero la intimidación y el miedo no solo le da poder sobre otros, le permite controlarlos. Si son intoxicados con el gas del miedo, él es el único que puede terminar en ese instante el terror que sienten. En una ocasión, él esparciría su toxina del miedo por todo Gotham, con la fantasía de que millones se arrodillarían ante él, suplicando que terminara su agonía, sus miedos y pesadillas. Es este control sobre otros lo que lo hace sentir como omnipotente, como un dios, como el dios del miedo. De alguna forma, ser quien genera el miedo en otros actúa como una coraza que lo protege de ser lastimado o intimidado, de sentirse otra vez como una criatura débil y pequeña. Pero todo esto se desvanece al entrar en contacto con el murciélago, al sentir miedo otra vez. Batman es la única cosa que aterra a Crane. Tras haber superado todos sus miedos e inseguridades, tras convertirse en el amo del miedo, Batman es lo único que realmente teme. Batman toma lo que lo hace más fuerte, su fuente de poder, y lo reduce al niño indefenso que alguna vez fue. Por eso lo aborrece, lo odia. Batman lo confronta con aquello que Crane más teme, su propia fragilidad. Le hace ver que aún existe miedo dentro de él. De ahí nace su obsesión por el murciélago. Él desea que Batman le tema, que se encuentre aterrado por él, para así invertir una vez más los roles, para sentirse una vez más como poderoso, invulnerable. Para Crane no era suficiente intimidar a otros, siendo criminal o vistiéndose como el espantapájaro. Él necesitaba aterrorizarlos, hacerles entrar en contacto con sus miedos más primitivos. Para ello, él desarrollaría la toxina del miedo, que con solo exponer a sus víctimas a ella, alucinarían sus más grandes pesadillas. Lo que más temen de repente se tornaría realidad. Pero esta sustancia tiene un trasfondo mucho más grande. Es el reflejo de su mundo interno, de la mente de Crane. No es simplemente un instrumento para infundir terror, es la herramienta que le permite controlar lo que antes lo controlaba, al miedo mismo. Si puede provocar el miedo en otros, deja de ser esclavo del suyo. Es una forma de proyectar su angustia interna, de deshacerse de sus miedos y transferirlo hacia los demás, externalizando el horror que antes lo paralizaba, hacerlo sufrir lo que alguna vez él sintió. Infundir miedo es su manera de reescribir su historia, de borrar el pasado donde él había sido la víctima. El gas del miedo no es solo un arma química, es la expresión del trauma infantil transformado en poder, la materialización y manifestación de su filosofía. Crane no solo quiere aterrar, quiere demostrar que el miedo gobierna a todos, que nos da todas nuestras motivaciones, que domina todas nuestras respuestas, que la valentía, la moral y la cordura son ilusiones frágiles frente a esta emoción, que el miedo es lo único que importa, porque en su vida es lo único que realmente ha importado. En algunas interpretaciones, Crane no se encuentra obsesionado por el miedo para obtener el control y el poder. Por el contrario, él es un adicto al miedo, a sentirlo.
Él mismo se describe como un científico que anhela el miedo, estudiarlo, experimentarlo, utilizarlo como un arma. Es irresistible para él. Esto lo motivó a crear la toxina del miedo para satisfacer sus necesidades, pero tras una exposición prolongada a este gas, su cuerpo sería insensible a él y sus maravillosas fobias, sus miedos serían reemplazados por una ausencia total del miedo, la incapacidad de experimentar aquello que le daba sentido. De repente, su vida se encontraría vacía hasta que encontraría al murciélago. Y una vez más, experimentaría miedo otra vez. Batman es lo único que realmente teme, lo único que ama temer. Por ello comete todos sus crímenes, todos sus asesinatos y masacres, porque le anhela que mediante ellos pueda entrar en contacto con Batman y, como todo adicto, tenga su siguiente dosis. Jonathan Crane no nació siendo el monstruo que hoy aterroriza a Gotham. Fue creado por el mismo miedo que destruyó su infancia. Al no poder escapar de él, decidió convertirse en su encarnación más pura. Scarecrow es el resultado trágico de un niño roto que transformó su trauma en un arma, que cambió la vulnerabilidad por la crueldad y la empatía por poder. Su gas del miedo no es solo una herramienta, es su historia destilada, su dolor convertido en dominio. En el fondo, el espantapájaro lucha contra un enemigo más antiguo y más íntimo que el murciélago, el niño aterrorizado que nunca pudo salvar. Hasta que ese niño no encuentre paz, Jonathan Crane seguirá siendo un prisionero del único demonio del que jamás podrá escapar, el miedo. Y aunque se proclame el amo del terror, su existencia revela la verdad más amarga. Quien vive esclavizado por el miedo jamás deja de ser una víctima de él.